Y pudo este señor, por llamarlo de alguna manera, volver a aparecer cuando se le dio la gana y de manera impune saltar la muralla y asesinar a la persona de quien había abusado sexualmente y de quien juró vengarse. Si bien el arma fue disparada por este individuo, y me reservo algunos adjetivos descalificativos, creo pertinentemente sostener que el sistema permitió que este hombre asesine. Porque este sistema, a pesar de la existencia de normas establecidas, de leyes, de protocolos, de reglamentos, a pesar de todo eso, a pesar de un sinnúmero de logística y dinero invertido, a pesar de tener un Ministerio de la Mujer, a pesar de que la Fiscalía tiene una unidad especializada en violencia de género, a pesar de que el Poder Judicial tiene una unidad especializada en violencia de género, a pesar de que la Policía Nacional tiene supuestamente protocolos de protección, este hombre, por así llamarlo, pudo llegar este domingo de Pascua pasado y matar de manera impune a quien fuera su hijastra y víctima desde que era una inocente niña. Y siguió siendo su víctima. El sistema le falló a Alejandra. El sistema le falló a su mamá. El sistema sigue fallando a las víctimas de este tipo de hechos. Alguien tiene que explicar en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y hasta en el Ministerio de la Mujer. Alguien tiene que explicar cómo es posible que este hombre pudo estar prófugo 10 meses y volver cuando se le haya pintado la gana, armado y lograr su cometido. Si bien este individuo, que ojalá esté en la cárcel hasta la muerte y ojalá que sufra en la cárcel, este señor Silvestre Ledesma Ortiz, que ojalá, insisto, sufra en la cárcel, empuñó el arma, pero quien permitió que dispare el arma fue el sistema y sus agentes. El Estado paraguayo falló a esta pobre adolescente y a su familia. Y penosamente tengo que decir que seguirá fallando porque no se hace lo que se tiene que hacer o no se hace efectivamente lo que se establece a través de las leyes y las normas. Penosamente vamos a seguir lamentando la muerte de mujeres, niñas, adolescentes, de víctimas inocentes que para más piden auxilio de la justicia, auxilio del Estado. ¿Por qué? Porque hay gente que hace mal su trabajo. Y a diferencia de cuestiones que tienen que ver con otro ámbito, fallar. Nos acompaña en piso el nuevo viceministro del Transporte, el economista Oscar Stark, de una dilatada trayectoria en la función pública y que hoy le toca, por así decirlo, bailar con la más fea ante una serie de situaciones que pone la atención en el sistema del transporte público. Oscar Stark, bienvenido a Causa Justa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Realmente un placer que estés acá con nosotros. ¿Cómo desenredar esta madeja? ¿Dónde encontramos la punta del ovillo? Y el sector transporte o el sistema de transporte público está atravesando por una crisis una vez más, ¿verdad? Hay algunas cuestiones acá que son estructurales, ¿verdad? Deficiencias estructurales y que hay que pensar en modificar el sistema o la forma en que funciona a mediano y largo plazo. Y eso vamos a hacerlo también en estos meses que nos quedan de gestión en esta administración para por lo menos tener una especie de hoja de ruta o de datos, de información para el nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto de este año, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado hay también algunas medidas eh,
a cortísimo plazo inclusive que se pueden tomar para mejorar la situación del sistema de transporte público, ¿verdad? Tres acciones así inmediatas, que son las instrucciones del señor presidente de la República que yo recibí a través del ministro Huteman. Uno, tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? El sistema, el servicio de transporte público es un servicio público esencial, es un derecho del ciudadano, o sea, no es cualquier servicio. Entonces tenemos que estar siempre del lado del ciudadano y ejerciendo la labor de control a las prestadoras de servicios para que cumplan con sus obligaciones que están estipuladas en los pliegos de las licitaciones que ellos ganaron, ¿verdad? Ellos se comprometieron a cumplir con un determinado patrón o calidad del servicio. Dos, hacer una investigación exhaustiva de todo lo que pasó en el ministerio, de lo que pasó con este tema de las validaciones de las tarjetas, de los videos, esto que vimos todos en las redes, en donde había un chofer que validaba muchas veces la misma tarjeta, inclusive varias tarjetas, hacía lo mismo con varias tarjetas, y en general de toda la gestión del viceministro Sánchez. Esa es también una de las instrucciones del presidente de la República para de vuelta a tratar de ganar la confianza de la ciudadanía y tomar las medidas que haya que tomar en caso que se descubran irregularidades o inclusive delitos, ¿verdad? Y tercero, seguir contando con el apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? Mucho de lo que pasó tiene que ver con la investigación de usuarios del transporte público, algunos agremiados en Opama y otro usuario que hizo la filmación y que hizo que eso corra y que nos llame la atención a todos y que nos preguntemos qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? A partir de eso nosotros hicimos una investigación en el Viceministerio de Transporte, el mismo viceministro, ex viceministro Sánchez ya contó algunos de esos datos y en el año 2022 encontramos unas 486.000 validaciones sospechosas, ¿verdad? Espera, comencemos otra vez. En el año 2022, ¿cuántas validaciones? 486.000 validaciones sospechosas. 486.000 validaciones sospechosas, pero obviamente en el área del Gran Asunción, estamos hablando de... Exactamente, en el servicio de transporte público que se presta en Asunción, donde está el billetaje electrónico y que tiene, ejerce sus funciones el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Es exageradamente mucho. Sí, sobre todo parece exagerado, es mucho realmente. Estas 486.000 validaciones sospechosas se hicieron a través de 7.691 tarjetas y eso es lo que arroja el sistema, ¿verdad? Pero profundizando un poco más en los datos, vemos algunas cuestiones que nos llaman la atención. Hay algunos datos que justamente hoy en una conferencia de prensa el equipo de Opama presentó de que hay tarjetas con cientos de validaciones en pocos minutos. Pero también a nosotros nos llama la atención que de estas 486.000, 310.000 validaciones son de una empresa que no cobra subsidio por el transporte público. Entonces nos llama la atención saber qué es lo que está pasando y vamos a seguir no entiendo. profundizando. ¿Lo puede explicar mejor, por favor? La empresa que más validaciones hizo de estas 486.000 es una empresa que no cobra subsidio. O sea, ¿cuál sería la razón por la que alguien exagere sus validaciones? Que eso se hizo, sabemos que se hizo. ¿Por qué ¿verdad? no cobra subsidio esta empresa? Y porque es una empresa que no entra dentro de los criterios, es una empresa que es interurbana y no cobra subsidio como muchas otras empresas, ¿verdad? Pero es muchísimo. ¿Qué sentido tendría, como vos decís? Así mismo, es por eso, básicamente, la conclusión final de estos datos preliminares es que tenemos que seguir ahondando en la investigación para encontrar las causas, ¿verdad? En algunos casos sabemos cuáles son las causas y cuál es el objetivo cuando hay muchas validaciones en empresas que sí cobran el subsidio y que ya tenemos los datos que nos dio Opama y también los datos que nos arroja nuestro sistema, ¿verdad? Y en otros casos tenemos que ver cuál es la razón por la cual algunas empresas tienen tantas validaciones, por ejemplo, como esta en periodos de tiempo corto, ¿verdad? Estas 486.000 validaciones, en monto de dinero de subsidio, ¿cuánto Y significaría? esto sería, si hacemos un cálculo rápido y por un promedio, unos 1.250 millones de guaraníes más o menos, ¿verdad? Pero acá están las 310.000 que son de esta empresa que no cobra subsidio, ¿verdad? Entonces, al final sería más o menos un tercio, un poco menos de un tercio de esa suma la que estaría afectado por el subsidio, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros vamos a investigar y vamos a cuidar cada guaraní, o sea, un guaraní que fue malversado, vamos a perseguir
y tomar las medidas que sean necesarias para corregir eso por un lado, haciendo los descuentos y por otro lado aplicar las sanciones, inclusive si es necesario hacer las denuncias a la fiscalía, ¿verdad? Ahora, sabemos bien también que la solución más inmediata es que la gente no tiene por qué esperar 30, 40, 50, una hora en horario pico, que no puede ser que colegiantes que entran a la tarde tomen su colectivo, salen a las 5 los colegiantes a las 6 y recién puedan tomar su colectivo a las 8. O los oficinistas que salen a las 6 y recién toman su colectivo a las 8:30, 9 y llegan a su casa a las 11. Se dan casos así. O sea, Sí, sí, totalmente. Y eso se vio también, eso también arroja el sistema de monitoreo de billetaje electrónico, ¿verdad? En algunos días en particular se vio una disminución de la oferta de servicios. O sea, eso está porque niega el sector, los transportistas niegan que hayan dejado de quitar la cantidad de vehículos que tienen que quitar a la calle por minuto. No, eso claramente se ve en el sistema. Estos son los datos, por ejemplo, Héctor, del día de ayer, ¿verdad? Sí. El día de ayer fue el día récord del año, fue el día en que más vehículos salieron a operar en el Si sistema. me sacan, por favor. Más o menos Sí, no, 1.527 buses operaron ayer en el sistema y en el horario pico en una hora estuvieron operando 1.333 buses, ¿verdad? Estos son los datos que saca el sistema. Esto mismo nosotros podemos ver todos los días y de hecho vamos a publicar esta información a partir de ahora todos los días, ¿verdad? Y en esta misma información diaria uno ve que en algunos días disminuyó la oferta del servicio de una forma considerable y justamente en las horas pico, ¿verdad? Esa es la información que me pasaron ¿Me los das un técnicos, ejemplo? los técnicos del viceministerio. Sí, por favor. Pues me das un ejemplo. A ver, por ejemplo, ayer fue el día que más vehículos se llevaron a la calle, 1.500 Sí, en el año. en el año. Sí, el récord del año. ¿Cuánto tendrían que salir cuánto tendrían que salir en días normales? Y este más o menos el número que tiene que salir en días normales es la capacidad que tiene el sistema, ¿verdad? Un poco más tal vez de acuerdo a las obligaciones que están en los pliegos de base. Pero lo que se ve acá es que ayer fue un día bastante normal, muy diferente a los días previos, digamos, a Semana Santa, en donde tuvimos estas colas larguísimas de gente ¿Cuánto esperando. salían en los días previos a la Semana Santa que vimos tantas colas largas? ¿El sistema cuánto arroja de cuántos colectivos salieron? Ese dato no tengo acá, Héctor, pero en algunos corredores específicos que la gente del equipo técnico midió, se disminuyó considerablemente la frecuencia y la cantidad de buses. Por ejemplo, en el corredor de la avenida Mariscal López, ¿verdad? O sea, eso es algo que está constatado, están en los datos, o sea, es fácil verificar. Eso pasó, hubo menos oferta de servicio de transporte público en esos días y eso también hay que investigar por qué pasó, ¿verdad? Porque obviamente para una persona cuyo negocio es transportar personas o ciudadanos, digamos, a una empresa cuyo negocio es transportar personas, cuanto más demanda hay, debería aprovechar para sacar más buses y transportar más personas. Sin embargo, eso no pasó y esa gente quedó en las calles esperando y se transportó menos gente de la que se podía haber transportado en esos días si había la cantidad de buses, ¿verdad? Pero ¿Cuánto es lo máximo que en hora pico un ciudadano, una ciudadana tendría que esperar una unidad de transporte? en teoría 15 minutos, ¿verdad? Máximo. O sea, 15 minutos es el máximo que está previsto en los pliegos. O sea, Cada 15 o sea, minutos el como contrato máximo. que firman las empresas del transporte público para ser permisionarios de ese ramal establece que cada 15 minutos tiene que estar en la parada. Tiene que salir realmente, ¿verdad? Tiene que salir de su parada. de su parada como máximo 15 minutos un bus. Y obviamente el comportamiento del tráfico incide en cómo se desempeña ese bus, pero no va a estar alejado tantos minutos dentro de esos 15 minutos en los sucesivos lugares por los que va pasando. Especialmente en horas pico. En horas pico el problema. Así 5 mismo. a 8 de la mañana, 5 a 8 de la noche sería el horario pico, ¿verdad? Así mismo, el pico es a las 6 de la mañana, en esa hora de 5 a 6 de la mañana, y a la tarde entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero sí, digamos que entre las 5, 4 y las 8, 7 de la mañana es a la mañana, Porque en el y a la resto no hay tarde entre problema. las 3 y las 5, 6 de la tarde. Sí, porque en el resto de los horarios no hay problema. Yo soy usuario del transporte público, ¿verdad? Usualmente. Y en horario pico no lo uso, pero en horario normal lo uso y vienen enseguida, no tarda mucho. Así mismo, acá se ve
la frecuencia o la cantidad de buses en este gráfico. A Y ver. acá ven los picos de la mañana y de la tarde y al mediodía se ve también un pequeño movimiento un poco Esos son los mayor picos, ¿verdad? que, que, El que- primer pico, que ¿qué hora normalmente. es, Este es a la viceministro? mañana temprano, Sí, entre las 5 y las 7 más o menos, y este es la tarde entre las 3 y las 5 de la tarde del día de ayer, ¿verdad? del día de ayer. Esto es lo que refleja lo que pasó ayer en el sistema de transporte público, ¿verdad? Y Ok. esto es lo que nos permite ver el sistema todos los días, ¿verdad? O sea, de hecho, casi cada 5 minutos, uno con un rezago de 5 minutos, uno puede saber lo que está pasando en el sistema y cuántas tarjetas se están validando, en qué buses y en qué lugar, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cuestión? Porque tenés poco tiempo en el cargo, ¿verdad? No vas a tener mucho tiempo para maniobrar. Pero ¿cuál es tu intención principal? Más allá de las causas penales que se puedan abrir precedentemente o las causas administrativas. Sí, ¿Cuál las es tu objetivo? investigaciones y las auditorías que ya se están haciendo. Hoy nos reunimos con la auditora del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ya tiene parte del trabajo hecho y vamos a seguir analizando. Hay también un informe de Contraloría sobre la gestión en el Viceministerio de Transporte, eso también vamos a analizar en detalle y ver, porque eso fue también remitido a la Fiscalía, digamos, porque hay posibilidad de cuestiones penales también ahí y hacer una investigación exhaustiva, como te decía antes, y después tener como una base de todo lo que está pasando, una fotografía y cuáles son los problemas principales, apuntando a una reforma más importante del sector a mediano y largo plazo, cambiar probablemente la estructura de cómo funciona actualmente a una estructura nueva con troncales y alimentadores, o hay otras posibilidades también que se manejan. Y por otro lado, tomar algunas medidas administrativas rápidas y de corto plazo que tienen que ver con la reglamentación y con el control, ¿verdad? Nosotros parte del control podemos hacer directamente con el centro de monitoreo y parte del control lo haremos con los fiscalizadores que ¿Cuántos fiscalizadores tiene el tenemos viceministro? 12 fiscalizadores y estamos ya programando, ya eso lo hablé con el ministro, de tener otros 12 más que van a venir de otras dependencias. Entonces vamos a duplicar la cantidad de fiscalizadores y ¿Cuántas empresas de complementando. transporte tenés que fiscalizar? Son 33 las empresas que cobran subsidio normalmente y en Y total 39 las tenés que empresas de... ir, tenés que ir un fiscalizador en cada parada con una grabación en vivo, uno en cada parada, en las 33 paradas repartidas por acá de las bases, y ahí constatar. Así mismo es. 33 son, Se puede, no puede ser que el Estado paraguayo, mi querido viceministro, no pueda controlar la gestión de 33 empresas permisionarias. No estamos hablando de 80, de 90, de 100. 33 son. sí, además que hay muchos datos que ya arroja el sistema, ¿verdad? O sea, básicamente que hay que cotejar que sea coherente estos datos, como decía, además, un fiscalizador en una parada fiscaliza muchas líneas, ¿verdad? Porque son muchas las que paran esa misma Claro. parada al mismo tiempo, entonces es así, vamos a hacer ese trabajo, vamos a implementar una fiscalización un poco ¿Desde más cuándo van estricta a fiscalizar? desde la semana que viene, ¿verdad? Desde la semana ¿Y que cuál viene es la estamos... obligación de la empresa de transporte? Es claro, tienen que cumplir lo que dice el contrato que firmaron con el Estado. Así mismo. Cada 15 minutos tiene que salir un vehículo de ahí. Así mismo es. Y ahora hay una nueva resolución que inclusive establece un horario en el cual tiene que salir dentro de ese marco, ¿verdad? A ver. Porque antes era básicamente cada 15 minutos en cualquier momento, como máximo con 15 minutos de diferencia, ¿verdad? Sí. Hay ahora una nueva resolución que establece un horario donde tiene que salir, bueno, tiene que salir a las 7, a las 7:15, 7:30, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso es El para primer cada una de colectivo las empresas. siempre sale a las 3 de la mañana, 3:30 máximo. 3:30 máximo, ¿verdad? Así mismo es. Y después con un horario especificado que está cada uno de esos, hay resoluciones, uno para cada una de las empresas permisionarias que fueron publicadas justamente recientemente y que también se va a implementar su control, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer a corto plazo. Y también probablemente revisar toda la normativa que está vigente actualmente, las resoluciones que salieron, si son coherentes, si es lo que se necesita realmente. Y esto lo vamos a hacer también con las empresas prestadoras de servicios, ¿verdad? O sea, ellos son protagonistas de este servicio y son, vamos también a escucharlo así como lo estamos El escuchando negocio de y ellos vamos es a seguir transportar escuchando. gente y pierden plata si no transportan Así gente. mismo es. O sea, todos ganaríamos si el sistema funciona de una manera más eficiente. Si se puede en otros países, ¿por qué no se va a poder acá? Así mismo, Creo. así mismo. Bueno, viceministro Oscar Estar, como siempre, un placer hablar contigo, querido. Muchísimas gracias, Héctor, de vuelta por la oportunidad. Un placer estar acá. Éxito en tu trabajo, ¿eh? Gracias. Era el viceministro del Transporte, Oscar Stark. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo que tiene que ver con una especie de
La inseguridad vial que causa muertos y lesionados por año en nuestro país es un hecho que debe ser abordado de diferentes maneras y es un mal que obviamente afecta a nuestra ciudadanía y que tiene efectos incluso en la economía. Por eso en Causa Justa siempre hablamos de la inseguridad vial y la manera en que deberíamos tratar de desentrañar las causas de esa inseguridad vial para superarla preferentemente. Nos acompaña el ingeniero Claudio Gustavo Rodríguez, quien es asesor técnico externo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido a Causa Justa. Muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la gran audiencia. Como sabrás, en Causa Justa desde sus inicios siempre hablamos de seguridad vial de manera general o a través de casos particulares. Y a la conclusión que hemos llegado en Causa Justa es que el paraguayo o no sabe o no quiere manejar bien y también no está consciente de que las leyes de seguridad vial son eso, leyes, y que son leyes por su seguridad. O sea, vemos en experiencia propia y por los análisis técnicos que se hacen, que acá maneja quien quiere, no quien puede o no quien sabe. Correcto. Bueno, empezamos diciendo que tras una Semana Santa de mucha reflexión, nosotros también, y es un problema sobre todo de los latinos, tendemos a atribuirle a causas divinas, es porque le llegó su hora, fue porque quiso. Pero realmente tenemos que asumir la responsabilidad de que incumplir las leyes y generar conciencias, actividades inseguras y no tener conciencia trae consecuencias. Eso es el principal mensaje que tenemos que darle a toda la ciudadanía, a todos los que nos están viendo, de que los siniestros viales son eso, son siniestros y son prevenibles. Se usa mucho la palabra accidente como una connotación fortuita, de accidental, de sucedió, por alguna causa externa, pero lo real es que son siniestros viales. En ese marco se crea esta Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que invitamos que ingresen a la página web, que conozcan a la institución, que es una institución nueva. Tenemos una Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que es la 5016. Este es un programa muy visto por los juristas y por el mundo del derecho, además del ciudadano, que conozcan esta ley. Es una ley reciente y que tiene dos características, dando algo también de doctrina no legal. La primera es que por haber llegado también tarde al tema de seguridad vial el Paraguay, generó por un lado nefastos antecedentes de siniestralidad vial, pero por el otro mucha experiencia aprendida y eso está volcado en esta ley. Esta ley, que tiene un lenguaje bastante ameno, simple y bastante completa es la ley, que se le invita a que todos los ciudadanos la lean, ya que sabemos de que el desconocimiento de la ley no implica el incumplimiento de ella. Así que es crucial, ya que todos somos peatones más allá de nuestra situación de conductor ocasional. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la cual es creada por esta ley, cuya directora ejecutiva, la licenciada María del Carmen González de Porro, es la encargada de dirimir las políticas públicas en materia de seguridad vial y colaborar con los organismos encargados en esta materia. Y acá viene un tema. Los responsables por la seguridad del tránsito en sus territorios son los municipios y el Ministerio de Obras Públicas en las carreteras nacionales. Sí. Ese es un punto muy importante. ¿Qué ve la Agencia Nacional de Seguridad de Tránsito y Seguridad Vial y qué ve tu consultoría externa, o sea, tu experiencia externa con respecto a las causas principales de la siniestralidad vial en el Paraguay? Bueno, Paraguay no va a inventar muchos logros que han tenido otros países. Y se ha demostrado que uno de los puntos por donde se tiene que iniciar la mejora de la seguridad vial es en la licencia de conducir. Seguramente los que nos están viendo del otro lado de la pantalla han obtenido su licencia de conducir vía WhatsApp, los más jóvenes, y probablemente sin ni siquiera ir al municipio los mayores. Han pedido su categoría de licencia de conducir. ¿Qué licencia de conducir? ¿Que eres camionero? ¿Transbordador espacial? No, dame nomás vehículo particular. Esa es una cultura que desde esta administración se ha cambiado. Y no estoy diciendo se está cambiando, sino ya estoy diciendo se ha cambiado. Estamos hablando de que en el Paraguay 218 municipios emiten licencia de conducir. Sí. Hay más de 260, 218 emiten licencia de conducir. Y se ha hecho un trabajo exhaustivo para que estas licencias de conducir cumplan los requisitos mínimos siquiera. Estamos hablando de requisitos como por ejemplo el certificado de vida y residencia.
Estamos hablando de que efectivamente ciertas categorías tengan el certificado de haber realizado el curso en una escuela de conducción. Escuela de conducción también habilitada por la NTCB. No es que Claro. coloco nomás cualquier cartelito, escuela de conducción y te doy un certificado. Un proceso que más que técnico es contra una cultura o una incultura de la seguridad vial. Del SAE, del así nomás. Y aún así hay muchos municipios que lamentablemente no han creído que los requisitos se deben cumplir y la agencia ha, por ejemplo, inhabilitado más de 46 municipios en algún momento para la expedición de licencia de conducir. Han habido ciudadanos que han ido a querer renovar u obtener su licencia de conducir y el municipio no ha podido ser capaz de darle una licencia de conducir debido a que se encontraban en un proceso de inhabilitación hasta tanto regularicen los expedientes para la obtención de la licencia de conducir. Cada licencia de conducir hoy que se está emitiendo, se está renovando en su renovación quinquenal, debe contar con un expediente completo, con un folio completo. ¿Por qué? Porque es muy importante tener la trazabilidad de cómo esa persona obtuvo ese derecho a conducir. Y ahí viene un concepto importante. La obtención de una licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Y como todo privilegio, debe alcanzarse el mérito para poderse obtener. Y por otro lado también ya se está trabajando en la unificación de las bases de datos para las infracciones. Por eso se les está pidiendo a todo el certificado de birresidencia, para que se pueda tener la certeza a través de un documento fiable de que esa persona es ubicable. Entonces, en cualquier tipo de proceso de trazabilidad donde se quieran identificar las partes, se tiene un documento sustancial para poder alcanzar a ellos. Entonces, la licencia a conducir, por ejemplo, es claramente un punto en el cual esta administración ha estado trabajando y se ha formalizado muchísimo ese proceso. Bien, muy bien, me gusta, porque está todo informatizado y el municipio que no cumple con esas exigencias de la ley no puede emitir, no entra en el sistema, ¿verdad? Porque está todo interconectado, así me imagino. Correcto. Cuando uno quiere obtener una factura, yo quiero talonario de factura, y yo me voy a la imprenta y le digo a la imprenta que me imprima, yo quiero 3 talonarios de 500 facturas. La imprenta me dice, me parece perfecto, pero tiene que pedir una autorización en la SED. Y la SED le dice, no, tal persona no factura como para merecer esa Así cantidad. mismo con la agencia. Te dan 50. La agencia hace lo mismo. La agencia no le da 10.000 licencias a conducir a un municipio que emite 400 por año. Le da 200. Y cuando pide más, se hace una auditoría de esas 200 antes de darle 200 más. Me gusta. Y eso se está haciendo en los 218 municipios. Ahora bien, vamos a la pregunta inicial. Ustedes seguro hacen estudios de siniestralidad y hacen un seguimiento, un trabajo muy técnico que tiene que ser más conocido porque es muy interesante. Y ojalá que sea más conocido para dar conciencia. La gente no sabe que el pare es como similar al semáforo rojo. La gente no sabe o no le importa que la raya doble amarilla en las rutas es para que no te adelantes, no para adornar la ruta. Y te dice que en esa zona no te puedes adelantar, no de onda, no porque se le ocurrió nomás al ñato que pintó eso, sino porque si te adelantas tenés muchas probabilidades de matarte en un siniestro vial o matar a otra persona porque no es correcto y es inseguro. O sea, no está en la conciencia de la gente, hay que trabajar con eso también, de que las leyes de tránsito son eso, leyes, se cree que son reglamentos, le ponemos así nomás, hay reglamento, ¿qué me importa el reglamento? Y que las leyes de tránsito y que las medidas de tránsito son medidas de seguridad, o sea, los carteles, las señales, lo que se propone en el asfalto. El casco, la gente piensa que el casco se pide porque queda bonito, No, o sí. que se prohíbe que los niños menores de 12 años se suban a una motocicleta. Eso está prohibido por ley. Y no se pone ese valor porque, no sé, no quiero ver niños en moto. No, se pone porque Claro. realmente el riesgo de muerte o una ¿Te das lesión gravemente cuenta es real. que hay? Ni siquiera está, mira, Claudio, que ni siquiera estamos hablando de la cuestión de la incidencia de la ingestión de bebida alcohólica de personas que se suben al volante, porque según los datos de la patrulla caminera, cada vez, por suerte, son menos la cantidad de personas descubiertas bebidas manejando algún tipo de vehículo. Por suerte eso está bajando, pero la siniestralidad tiene un parámetro al alza, un índice al alza, porque la gente o no conoce
o directamente tres carajos le importan las reglas de tránsito, no le importa las medidas de seguridad. ¿Cómo Sí. combatir esa cuestión cultural casi? Y para que hablemos del contexto global, hablábamos de que conversar sobre seguridad vial es similar como conversar de obesidad o de pobreza. Es un problema complejo. En ese marco hay que recordar que las Naciones Unidas en el año 2005, a través de la resolución número 60, decreta a la seguridad vial, a la inseguridad vial como una pandemia silenciosa no atendida y establece una línea de acción. Sí. Y propone 5 ejes, 5 pilares de trabajo. Porque hay muchas personas que también nos vas a estar viendo y van a decir, no, la única forma de educarle es, al corregir a la gente es multándole. No, O no, tenés la que única enseñar. forma es educándole. O la única forma es mejorando los caminos y los vehículos. Y lo correcto y lo cierto es que son todas, pero al mismo tiempo. Al porque mismo es un problema tiempo. complejo y se tiene que empujar. Sí. En este sentido, para hablar un poco de los datos del Paraguay, voy a dar una buena noticia, una mala, pero cómo la estamos revirtiendo. La buena noticia, Paraguay estabilizó sus números de fallecidos. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2008, que vino el auge de la motocicleta, la motorización de la población, la mejora del PIB, Paraguay cuadruplicó su PIB en 20 años. Su Producto Interno Bruto. O sea, hubo también, Paraguay cuadruplicó su cantidad de kilómetros pavimentados, su cantidad de vehículos y la cantidad de kilómetros recorridos por habitante, y todos esos valores hacen que los ratios mejoren. Paraguay está manteniendo actualmente un número aproximado de 1.300 fallecidos por año. Estamos En hablando siniestros viales. en siniestros viales, 3 por día, pero en ratios esos números están mejorando. Por lo menos podemos decir de que la pandemia de la siniestralidad vial está contenida. Ahora, preguntándote, ¿cuál sería un número aceptable si llevamos 1.300? Cero. Exacto, es cero. Es cero. España tiene más de 47 millones de habitantes y tiene cerca de 1.900 fallecidos. Nosotros 1.300 con 7,5. O sea, realmente tenemos muchísimo para mejorar y ahí viene. Imagínate la diferencia. O sea, 47 con 1.900 y nosotros 7,5 millones con 1.300. Casi igual. lo que significa que es altísima. Nuestro. Nuestro índice Altísimo. de siniestralidad, nuestro porcentaje de siniestralidad vial letal es altísima. Correcto. España, con 47 millones, tiene 1.900 muertos al año en siniestros viales. Paraguay, con 7 millones de habitantes, tiene 1.300. Pero esa es una oportunidad también para mejorar y eso lo tenemos en el Plan Nacional de Seguridad Vial Sí. 2030. Se ha estado trabajando desde el 2019. Este martes 18 hacemos el lanzamiento oficial del documento, pero que no obstante ya se encuentra descargable Sí. y hay 33 fichas. Cada ficha tiene una entidad responsable y una entidad colaboradora. Entonces, no es el plan de seguridad vial de la agencia, es el plan del MOPC, del MEC, del Ministerio de ¿Cuándo Salud, se lanza? de los municipios. El martes 18 a las 9 de la mañana se va a estar haciendo la presentación ¿Dónde de se va a este hacer? documento ¿Abierto al público? en el Salón Auditorio de la Biblioteca del Congreso y Archivo, la Biblioteca y Archivo del Congreso. Está hecha entonces la Del invitación. Congreso. Y ahí viene uno de los puntos por ejemplo, para dar buenas noticias, el MEC tiene previsto dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial para llegar al año 2030 con la educación vial en todos los estamentos escolares, en la primaria, en la educación media, en la educación superior y también al 100% de los docentes capacitados en seguridad vial. Y la meta del Paraguay es reducir en un 50% la cantidad de fallecidos en siniestros viales. Tenemos un número, tenemos una meta, la institución está abocada con un arduo Bien, trabajo técnico a me lograr el gusta. objetivo. Me voy convencido de esta entrevista, en serio. Me voy convencido, veo que se está haciendo el trabajo, veo nomás que los datos arrojan que nuestro índice de siniestralidad, en comparación a un país del primer mundo como España, que nos quintuplica, o no sé cuánto, 47 y 7, tiene no sé cuántas veces más de habitantes, tiene solamente 600 muertos más por año que nosotros. Y tienen 47 millones de habitantes. Eso nos debería preocupar, pero se está haciendo algo. Ingeniero Claudio Gustavo Rodríguez, asesor externo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Muchísimas gracias, Muchas querido. gracias por la invitación y recuerden, si es un siniestro vial se puede prevenir. Circulen con seguridad. Muchas gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar de un caso particular que tiene que ver con funcionarios públicos de muchos estamentos que no quieren jubilarse y presentan acciones de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
Nos acompaña el especialista en empleos, Enrique López Arce, para hablar de una cuestión que está pasando desapercibida, pero que es preocupante. Más de 100 acciones de inconstitucionalidad están siendo analizadas en la Corte Suprema de Justicia, en su sala constitucional. Funcionarios públicos de diversos estamentos, incluso del propio Poder Judicial, que se niegan a jubilarse, y eso causa una serie de situaciones inadecuadas justamente y que tienen que ver con la defensa de la carrera en el ámbito público, del servicio público. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a Causa Justa. Gracias, Héctor. Un saludo cordial a la audiencia y lo decías bien. La jubilación es un derecho. Cuando en el mundo entero tenemos casos de Europa, ¿verdad? De Francia, manifestaciones populares que dicen no quiero tener más años de trabajo, quiero jubilarme en el plazo que me corresponde. En Paraguay ocurre lo contrario. Pero debemos poner el acento, Héctor, haciéndole entender a la gente de que no vamos a hablar de casos particulares, sino lo decías bien, Héctor, de la situación en general, de que principalmente tenemos personas que no quieren jubilarse, que están en situaciones, digamos, privilegiadas. Funcionarios de aduana, funcionarios de la DINAC, funcionarios del Poder Judicial, lo decías bien. Entonces, naturalmente el Paraguay necesita renovación, necesitamos generar nuevos empleos y si nadie se quiere jubilar, una jurisprudencia difícil, pero lo más triste, Héctor, y aquí tenemos que poner el acento, es lo peor es que la Corte le está dando, está haciendo lugar a estos pedidos, ¿verdad? ¿Y eso qué causa? ¿Qué produce? Y produce una situación de aumento de situaciones, vos lo decías bien, ¿verdad? Seguramente empezó con 10, hoy me decían, digamos, referentes de varios entes, me decía don Enrique, esto está saliendo de está saliendo de las manos porque tenemos gente que de repente, directores generales, que todos ya llegaron a sus años, ni siquiera a los 55, sino a los 65, y están pidiendo, ¿verdad?, este amparo, este recurso para no jubilarse. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema grande de jurisprudencia. En algún momento en el Paraguay es urgente también hablar de la jubilación y con toda esta jurisprudencia preocupa, ¿verdad? Claro, porque se va a poner como un ejemplo de que no, ¿para qué jubilarse a los 63 o 62 años? Sino que directamente nos jubilemos a los 70. Y es jodidísimo. Claro, nosotros deja un precedente para aumentar la edad de jubilación. Y no queremos eso, ¿verdad? No, queremos calidad de vida, todos queremos trabajar. Qué gusto, matarte trabajando y jubilarte Sí. a los 70. No, es Te jodidísimo. enfermo hecho pelota. No queremos eso. Evidentemente lo que queremos es generar empleos, queremos que se respete el tener jubilación. Es una persona bendecida, el 21%. Digamos, de los trabajadores activos, entre públicos y privados, nada más accede a la jubilación. 21% Solamente el 21%. de las personas que trabajan 25, 30, 35 años pueden acceder a una jubilación. Es correcto, así ¡Qué mismo. poco! Es poquísimo, o sea. ¿Y el 79% qué hace? ¿Cómo vive su retiro? Y tenemos 3.700.000 en la fuerza de trabajo, lo que era antes la PEA. Tenemos 335.000 en la función pública, 1.402.000 en, digamos, empleados privados. Tenemos 178.000 empresarios, ¿verdad?, dueños de empresas. Tenemos 1.127.000 cuentapropistas, personas que viven del día a día. Tenemos 249.000 empleadas domésticas y tenemos 280.000, digamos, familiares sin remuneración. O sea, en la casa familiar hay una despensa. Papá genera ganancia, pero el hijo o la hija atienden la despensa, pero no tienen salario, no tienen jubilación. Entonces, imagínate, es una bendición. Muchísima gente se quiere jubilar y nos llama poderosamente la atención, y lo que no queremos es que esto continúe, ¿verdad? No puede haber personas, no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda, no puede haber personas que pasen los años, no puede haber personas que de repente digan, y esto lo pongo sobre la mesa, tiene que ver con sentido común, con la Constitución, no puede haber cargos hereditarios, porque hay personas inclusive que dicen, bueno, me va a jubilar pero que quede mi hijo, ¿verdad? Eso es completamente irregular, para eso está todo el tema de concursos. Pervierte todo. Pervierte todo, entonces es un momento ya, y como decimos, ¿verdad?, pedimos que se ponga acento sobre esto. Este es un momento de transparencia, el Paraguay quiere y necesita
transparencia. Y viendo los casos, nos preocupa que las personas que principalmente están pidiendo esto están en posiciones de control, están en posiciones, digamos, importantes. O sea, esto pervierte todo, como bien En decía. el propio Poder Judicial hay gente que ha presentado acciones de inconstitucionalidad a pesar de haber superado los años para jubilarse. Asimismo, o sea, necesitamos que las nuevas generaciones consigan oportunidades. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente que consiga empleo? Si cuando llega a tu momento más importante, o sea, el de jubilarte, no querés salir. Y lo peor, Héctor, es que se puede entender, digamos, nuestro sistema de jubilación muestra, ¿verdad?, que de repente se tienen en cuenta los últimos años. Entonces de repente tal vez vos no tuviste un salario muy alto, llegaste a una posición importante en los últimos años, entonces puede tener cierta lógica cuando de repente vos decís, no quiero quedarme un año más para acumular un mejor monto para jubilarme. Pero por lo menos los 15 casos que estaba analizando, ¿verdad?, uno ve de que el monto que está ganando en la parte activa, el mismo monto va a ganar en la parte jubilada. Entonces, ahí es donde tenemos que poner... Lo que a mí me preocupa es Sí. que la Corte Suprema de Justicia, También a mí. al darle las medidas cautelares, e incluso a solucionar de fondo estos pedidos de esta gente para que se jubilen más allá del máximo de edad de jubilación, que creo que es 65 actualmente. 65, 65 imagínate. años, lo que está dejando una jurisprudencia. Es Y el día de correctísimo. mañana, cuando se quiera bajar la edad de jubilación y se planteen acciones ante la Corte no creo que pise su palabra y Así va a mismo. mantener. O sea, si viene un gobierno que quiere bajar la jubilación y quiere darle el premio a la persona para que Calidad se de jubile, vida. calidad de vida, en vez de jubilarse a los 65, se puedan jubilar a los 63, la Corte le va a decir no por esta jurisprudencia. Y lo peor es que no tenemos superintendencia de pensiones, de jubilaciones. Entonces, digamos, llamada de atención evidentemente no es toda la Corte, Claro. pero es algo que tiene que ponerse sobre la mesa y por favor, paren con estas aprobaciones, paren de dar a favor porque nos genera un problema grande, ¿verdad? Nos genera un problema grande. Está dejando un precedente Está terrible. dejando un precedente terrible. Las nuevas generaciones que tanto piden, ¿verdad? Pues tiene que haber competencia, porque repito otra vez, no sirve de nada si que, bueno, decir, voy a dar el paso al costado, pero decir, no, pero que quede mi hijo. Eso no ocurre, no hay herencia de trabajo aquí, ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Ya no estamos en la época feudal, es una competencia, todos tenemos que competir de igual a igual, y bueno, tiene que entrar el más capaz. O sea, por culpa de esta gente de Paraguay no se va a poder bajar la edad de jubilación nunca. Y creemos que tiene que pararse esto y bueno, después veamos, pero nos merecemos O sea, calidad de vida. Nos merecemos un empleo digno donde se nos respete, donde se cumplan las leyes laborales. Las empresas se merecen el apoyo de todos los estamentos porque son los grandes generadores y cuando llegue a tu cantidad en base a, digamos, tu edad, ¿verdad? Tu antigüedad, aportando, de repente puede tener fácilmente, digamos, 30, ¿Qué quiere esta 35, gente? ¿Dejar un 25. precedente para que en Paraguay venga alguna vez un tarado y eleve la edad de jubilación a los 70? No, O sea, eso estaría directamente salir del trabajo para entrar al cajón. Sí, Una por- locura. Por eso es que pedimos, ¿verdad? Pedimos por favor a los señores de las Cortes, sabemos de que no todos opinaron sobre esto, no todos, pero específicamente pedimos que tengan cuidado con esto, ¿verdad? Porque nos está perjudicando, está dejando precedentes y lo que está haciendo es que más gente, cada vez más gente está presentando estos recursos. Doctor Enrique López Arce, muchas gracias. El agradecido soy yo y bueno, vamos a seguir peleando de que se cumplan las leyes laborales y vamos a seguir diciendo lo que está mal. Lo que está bien lo aplaudimos, pero lo que está mal, Hay que señores, señalar. cambiemos. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa.